Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante porque la pandemia, veníamos con los números de la obesidad medio bastante mal, pero la pandemia de alguna manera lo que hizo fue, y lo dicen algunos informes, incluso mundiales, que vino como a acentuar justamente el tema de la obesidad en este último tiempo, ¿no? Incluso también se lo considera una otra pandemia a partir de las consecuencias que genera la enfermedad. Mucho se habla y la pregunta es ¿cómo se actúa, ¿no?, desde los sistemas de salud en el marco de lo que puede generar la obesidad y las consecuencias que tiene esto? Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con quien corresponde en estos casos, que es Alejandra Mellado, jefa del programa provincial contra la obesidad, que la tenemos ahí en línea. Alejandra, buen día. Fernando Costabile y Claudia Durán la saludan. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos. Alejandra, ¿cómo trabaja la provincia en el programa contra la obesidad? Y de paso le pregunto, ¿cuáles son las estadísticas o los números, si es que los hay, los últimos acá en la provincia? Bueno, empiezo por los números. Si les parece, Sí. la epidemiología con la que contamos es de las encuestas nacionales, Uh-huh. ¿sí? Nos manejamos con la encuesta nacional de factores de riesgo de Argentina. Los datos son publicados en el año 2019, como bien decías, antes de la pandemia. Prepandemia, claro. Datos ya en ese momento alarmantes, podríamos decir que 7 de cada 10 adultos mayores de 18 años presentan exceso de peso Uh-huh. en Argentina, teniendo en cuenta que el exceso de peso abarca sobrepeso y obesidad, ¿sí? Uh-huh. Sobrepeso, que vendría siendo la antesala de la obesidad ya establecida o ya alcanzada, Uh-huh. ¿sí? Tiene que ver, esta clasificación tiene que ver con un índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla. Y cuando ese índice de masa corporal, esta relación, como dije antes, da un número de 25, hablamos de sobrepeso, y ya cuando alcanza el número 30, hablamos ya de obesidad. De obesidad. Uh-huh. La otra fuente de datos epidemiológicos la obtenemos en Argentina de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, Uh-huh. cuyos datos también fueron publicados en el año 2019, es decir, estas son encuestas poblacionales que se implementan alrededor de cada 5 años, es decir, que los datos están bastante actualizados. Es la última encuesta con la que contamos, Uh-huh. Uh-huh. ¿sí? Y acá la situación también es preocupante porque manifiesta que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes mayores de 5 años Uh-huh. presentan exceso de peso. Es Sí. decir, entre sobrepeso y obesidad alcanzamos esa cifra. Y un 13,6% los menores de 5 años. Estamos hablando de que en la primera infancia un 10% de los niños y niñas presentan sobrepeso y un 3,6% presenta obesidad. Uh-huh. Es decir, es una situación preocupante, como Uh-huh. bien decías, con la pandemia se estima que estas cifras Subieron. aumentarán. Sí. Hasta el año pasado el cálculo era que la población había ganado de 3 a 5 kilos Sí. de peso, Uh-huh. ¿sí? Y bueno, y tal vez el regreso, ¿no es cierto?, a las actividades y a una vida, entre comillas, retomar la cotidianidad, ¿no es cierto?, nos ayude, entre otras cosas, a salir del sedentarismo. Claro. Y esto justamente nos ayude a lograr un peso saludable. Alejandra, Y un estilo de vida saludable. un estilo de vida saludable. Justamente leíamos por ahí que un poco lo que está trabajando la provincia y el programa de obesidad provincial bajo un lema, ¿no? Debemos actuar todos, porque lo que veíamos ahí en los números, en las cifras, en los rangos etarios, es como que abarca a todos, menores de 5 años, chicos, jóvenes y adolescentes y adultos mayores también. Es realmente grande el porcentaje en estas tres, digamos, categorías que hablaba de sobrepeso, exceso de peso, obesidad. Son números realmente grandes, y recuerdo cuando estábamos en plena pandemia, porque ahora un poco ya naturalizamos la historia y terminamos estamos como concluyendo la idea ¿no?, de la pandemia, pero todos éramos cocineros, todos hacíamos pan, tortitas, pizza, facturas. Entonces, digamos, ahí el número es como que
va a ser mayor, más amplio, como decía recién. Sí, cocineros que no nos movíamos y que además Tampoco. estábamos en un marco de estrés que potenciaba toda la situación, ¿no? De La ingesta. Hay ansiedad una figura bendita. importante también que tiene que ver con el aspecto de psicológico, con el estrés, porque involucra una serie de hormonas que son la adrenalina y el cortisol, básicamente, que de alguna manera acentúan una alimentación inadecuada, un sedentarismo, ¿sí? Que bueno, que de alguna manera va retroalimentando el circuito obesogénico, ¿sí? Así que bueno, en la provincia, para responder tu pregunta, estamos trabajando en la línea de la promoción, ¿sí? A través de campañas comunicacionales para poder llegar a la población. Nuestros soportes importantes son las redes sociales a partir de la pandemia. Sí. Anterior a la pandemia era con una modalidad presencial, salíamos a las plazas, a espacios públicos, ¿sí? Pero bueno, a partir de la pandemia descubrimos esta herramienta de las redes sociales que nos permiten sortear el espacio y el tiempo, ¿sí? Para poder encontrarnos. Este 4 de marzo, la provincia de Mendoza, el gobierno de Mendoza, se suma a la campaña de la Federación Mundial de Obesidad, ¿sí? Con este lema, todos tenemos que actuar. Nos pareció maravilloso el lema, con estas dos palabras claves, ¿no? Donde se convoca a todos, porque con estas cifras y además con las raíces de la obesidad que están instaladas en nuestra sociedad, en toda nuestra sociedad, la verdad que es un problema de todos, no solamente de la persona que lo padece. Y por otro lado, salir de la teoría, ¿sí? Para llevar las cosas a la práctica, con pequeñas conductas que se transforman en grandes cuando uno los puede hacer en forma cotidiana, ¿sí? ¿Qué es esto de poder alimentarnos más con frutas y verduras? Sí. De manera más saludable. Preferentemente cocinar en casa, ¿sí? Comer comida casera más que la comida comprada, y todos estos empaquetados que la verdad que nos hacen mal metabólicamente, además de hacernos engordar. Movernos más, dormir mejor, ¿sí? Y encontrar formas saludables de canalizar el estrés. Sí. Básicamente les diría que esos son los pilares para que podamos vivir una vida más saludable y generar entornos más saludables. Y además, ¿no? Alejandra, se me ocurre pensar en ser más empáticos nosotros, ¿no? Con las personas que puedan padecer esto, que es una enfermedad y que hay que aclararlo, porque a veces esas personas están teniendo esa sobreexigencia de la presión de la gente alrededor, más la autoexigencia y además la estigmatización y la discriminación. Digo, conozco casos, uno muy cercano que le pasó hace poquito, no es una persona, sí es una persona grandota, digo, y solamente por ser grandota lo terminaron tirando en una sequía con los compañeritos de la escuela. Se cambió de escuela, porque por ser grande, tener tal vez algunos kilos más, fue discriminado. Claro, digo, es terrible lo que pasa, ¿no? Ahí ya comienza el bullying, la discriminación. Totalmente. El tema del estigma en realidad es una barrera importantísima que afecta psicológicamente, pero bueno, que también termina afectando físicamente. Y bueno, y como sociedad lamentablemente no somos todavía conscientes, ¿no? Del impacto que esto tiene en las personas. Y realmente es alarmante porque se ha vuelto la segunda causa de discriminación el tema de la obesidad. Entonces, bueno, es algo que tenemos que prestar atención y cuidar nuestro lenguaje, cómo nos referimos a las personas con obesidad, anteponer el término persona, siempre está la persona antes que cualquier rasgo físico, que cualquier estado de enfermedad, como sería en este caso la obesidad. Perdónenme, me voy a tener que despedir, porque empezamos justamente en el marco de la campaña de promoción, ¿sí? Del día. Estamos un vivo ahora por las redes sociales. Bien. Y que tengo que... Tiene que estar tranquila. Sí, no hay problema, Alejandra. Nosotros le agradecemos estos minutos.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros de tener el espacio para poder llegar a las personas. Sin duda. Alejandra. Gracias, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. No, por favor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Alejandra Mellado, jefa del Programa Provincial contra la Obesidad. ¿Sí? Hablando en este día tan especial donde la idea es dar a conocer números, hacer tomar conciencia sobre esto, evitar la estigmatización y que aprendamos también, estos momentos sirven para tener charlas, conocer más sobre el tema, buscar alternativas. Me parece que por ahí va el camino. Tal cual. Y si tenemos tal vez algún caso, algún familiar, algún amigo, algún vecino, quitar ese tipo de estigma, como decías recién, la discriminación, anteponer la palabra persona primero, antes de cualquier calificativo, y comenzar con hábitos más saludables, ¿no? En cuanto a la alimentación, hábitos de ejercicios, inclusive la importancia también que tiene esto que hace unos meses atrás, la ley de etiquetado frontal de alimentos, que cuán importante es saber qué estamos consumiendo, y lo que decía recién Alejandra Mellado, el tema de la alimentación saludable y poder cocinar en casa. Es mejor que la comida comprada muchas veces, ¿no?